Muchas gracias. Mi nombre es Jimena Soruco, soy docente de la UMSA y trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales. La ponencia que voy a hacer estoy escribiendo un texto sobre la obra de Carlos Medinaceli, y esta es una sección y se llama Carlos Medinaceli y la primera modernidad en Bolivia. Estudiar la obra de Carlos Medinaceli, Sucre 1898-1945, y desde ella ir descubriendo al autor que a través de sus lentes redondos nos devela una época, una sociedad, ha sido una experiencia esclarecedora para mí, impresión que espero poder traducir en estas páginas. El punto inaugural de esta mirada es el tono de esta relación con la sociedad, abiertamente confrontacional desde los primeros escritos en prosa. ¿Por qué Carlos Medinaceli se sentía enfrentado con su ambiente, en batalla sin tregua? En su colección de ensayos de juventud, Páginas de vida, plantea como principal preocupación la fractura con su contexto, desasosiego que no lo abandonará a lo largo de su vida. Abro cita. En Indoamérica, el hombre asimilado a la riqueza de la cultura occidental tiene que chocar y vérselas con el filisteísmo que le rodea y desplegar todas sus energías para desbarbarizar la barbarocracia que lo cerca y lo abruma. Como no hay ambiente para la cultura, tiene que pugnar por crearlo o por lo menos prepararlo para los que vengan después. El desnivel entre el intelectual y su medio es abismático, de ahí el divorcio y de ahí la lucha. Estar atravesado por esta ruptura, por el abismo entre él y su medio, define su ser en el mundo. Ser un intelectual auténtico para Medinaceli es justamente sufrir esta contradicción y el consecuente desencadenamiento de la lucha. Si el problema para nuestro autor era el abismo entre el intelectual y su sociedad, la crítica literaria debía preparar la batalla contra esa sociedad. Abro cita. Nuestra actitud era esa, una actitud de oposición al ambiente. Cierro cita, y convertirse en su arma restitutiva, el cierre de la hendidura social. Abro cita. Nuestro fin era noble y heroico, asesinar a los filisteos. Cierro cita. Es decir, aquellas personas que según el diccionario de la Academia de la Lengua son de espíritu vulgar, de bajos conocimientos y poca sensibilidad artística o literaria. Similar misión justiciera cumplió la educación, promover el ambiente cultural letrado de su época. El inconveniente de este materialismo, de este filisteísmo, es que no solo aparece en los diarios, las fiestas y la política, sino que también se asienta en el corazón de las instituciones educativas, la universidad, de ahí que sea doctorado, una ignorancia sancionada por un título. Esta indagación entonces busca comprender por qué Medinaceli se siente constituido por el desencuentro y la beligerancia, qué fenómeno social expresan el filisteísmo y la barbarocracia y cuáles son las repercusiones del tono y contenido de esta relación con el medio para su producción intelectual. El argumento central de este estudio es que Carlos Medinaceli encarna una transición epocal entre un ciclo que vive un prolongado estancamiento y el siguiente que emerge, sin haberse todavía consolidado, o lo que Gramsci denominaría un tiempo de monstruos. Medinaceli pertenece a la élite que está de salida y desprecia al nuevo grupo de poder, los valores que instaura en la sociedad y la marginación de la que es objeto. Por ello el desencuentro con su tiempo, el desarraigo de su ambiente. Se sabe un intruso, un ajeno, y lucha contra ese mundo que siente adverso y avasallador. Su dilema se plantea como irresoluble. Progresivamente se hace consciente de la imposibilidad de luchar por mantener el pasado, de revivirlo y tornar con ese gesto un nostálgico, un conservador, pero tampoco quiere, quizá no puede, adaptarse a la nueva sociedad. Está constituido por los valores del pasado, de su estirpe, y se aferra con orgullo a ellos. Se autofirma en su origen y en este gesto agónico vence. Desprecia a la sociedad de la nueva élite que lo despreció, y con ello despeja el camino para que emerja la nueva sociedad, aquella de la Revolución Nacional que triunfa 3 años después de su muerte. El desagravio contra un medio estrecho, racista y delirante, Sucre, filisteo en sus nuevos privilegios, incluida la compra de un principado en Sucre a fines del siglo XIX, se convierte en la resolución simbólica de su lucha vital y estética. Aparece en el desenlace de la Chascañahui, pero también Medinaceli provoca e irrita a su ciudad natal, Sucre. Camina a las calles del brazo de una chola, despreciando una premiación que le había preparado el Club de la Unión aquí en Sucre. En estas coordenadas de tiempo, primera mitad del siglo XX y espacio, Sucre, dominada por una nueva burguesía minera con delirios de aristocracia como cualquier burguesía inicial, Carlos Medinaceli no es un conservador, es un visionario. Hace de su lucha contra el desarraigo una posibilidad de sociedad más democrática.
En un análisis sobre la novela El Alto de las Ánimas de 1919 del paceño José Eduardo Guerra, Medinaceli comenta del protagonista Andrés Bermúdez que se trata de una contradicción que, abro cita, un descendiente de grandes hombres de acción, de conquistadores y encomenderos, sea un fin de aristocracia. Esos en nuestro sentir nacen viejos, nacen con un cansancio letal para la vida, maduros para el fracaso vital y la muerte prematura. Cierro cita. La descripción que hace Medinaceli del dilema existencial de Bermúdez recuerda el famoso autorretrato que narra el protagonista de Las Chascañahui, Adolfo Reyes, con un nuevo sentido. El medio social muta a medio natural, a paisaje. El divorcio adquiere una materialidad más densa que lo social, deviene cósmico. Abro cita. Soy pues, si no hay remedio para ello, un fin de siglo, un alma crepuscular de Occidente extraviado en lo más agreste de estas breñas de América. Por eso hay un cósmico divorcio entre mi alma, que es de otra parte, y el paisaje que me rodea. De ahí que de raíz yo he nacido no para vivir mi vida en su plenitud, sino fragmentariamente. Sí, soy un hombre fragmentario, o más propiamente absurdo, incompleto, desigual. Cierro cita. El sentido de desarraigo se profundiza, no es solo de relaciones sociales, sino territorial, América versus Europa. La cultura letrada del autor se revela contra el paisaje agreste donde nació, generando de raíz la experiencia subjetiva de la fragmentación. Para Mariano Baptista Gumucio, en Medinaceli se opone la estirpe al arribismo social, y es lo que retomo, pero con una hipótesis social fuerte. En Bolivia el ciclo 1850-1950 corresponde al nacimiento y ocaso de su primera burguesía republicana, con las variantes regionales de Sucre y La Paz, y de su expresión cultural específica, la modernidad a la criolla, que no siendo sólida tampoco es pura fantasmagoría. Eso implica que las élites bolivianas no son sociológicamente una y la misma, no se reproducen continuamente. Durante el periodo republicano, de hecho, existe un proceso fluido y poco estable de generación de nuevas élites, característica que para mí definiría la particularidad de la modernización como fenómeno socioeconómico y de la modernidad como proyecto cultural en Bolivia, diferenciándola de los vecinos latinoamericanos que tuvieron élites estables en el tiempo. La lectura de la élite boliviana y del Estado que encarna, que construyó la historiografía liberal, la nacionalista y en parte la contemporánea y que se ha sedimentado en el sentido común debe ser puesta en cuestión. Este ensayo no es el lugar para hacerlo en profundidad, pero al menos me permite objetar los caminos desgastados de tanto caminarse de nuestra interpretación. La élite boliviana, la criolla, inmemorable, occidental, geológica, colonial, aristócrata, señorial, imperialista, guairaleva, dos caras, racista, traidora, casta encomendera, endogámica, oligárquica, miserable, etcétera. En fin, culpable de todos los males que afligen este país. Esta hipérbole busca desnaturalizar nuestra muleta histórica de la élite culpable y el pueblo víctima, que explicaría un presente siempre en déficit, inconcluso, fracasado, en deuda con el pasado. También quiere poner en cuestión la tesis del nacionalismo y su reproducción por parte de los socialismos y luego la crítica colonial respecto a la continuidad granítica de la composición social de las élites y desde ahí la reproducción ad eternum de la dominación antinacional o colonial. Mi interpretación es que hubo una continuidad colonial en el discurso de las élites precisamente por la discontinuidad de su procedencia social. Es una paradoja impecable. A más intenso cambio social, mayor necesidad de anclar la continuidad de la visión del mundo a través del discurso. Además, el discurso colonial estamental, criollos versus indios, tenía un fin práctico. Una vez que la nueva élite arribaba a la cúspide social, podía deslegitimar la ambición y el intento de movilidad social de sus pares y los estratos sociales menores. El discurso racial se convertiría en una estrategia de contención de la movilidad social, al mismo tiempo que de legitimación del posicionamiento de la nueva élite en la estructura social boliviana. Es decir, un discurso de origen estamental aquí funciona en un contexto cada vez más clasista o de posicionamiento de una nueva élite en la cúspide de la estructura social y por tanto con un sentido plenamente moderno. Carlos Medinaceli, visto desde esta hipótesis, es fascinante porque encarna este cambio de élites y es testigo de este claroscuro epocal donde emergen monstruos. Él pertenece a la vieja estirpe patricia que erigió la paternidad nacional en las guerras de independentistas y por límites, y ha sido desarraigado de su medio por la burguesía minera que a su vez entra en crisis desde la guerra del Chaco y estalla el 52. La vida de Medinaceli transcurre en tres sociedades distintas que tienen sus propias élites. Los patricios criollos con valores de hidalguía hispánica que están de salida ya durante el siglo XIX y la crisis económica.
la burguesía minera que los desplaza para entrar pronto en crisis y la joven República Nacional Popular, vencedora de 1952. De ahí que la producción intelectual de Medinaceli fuera un intento por reformar la educación secundaria y universitaria, para que dejara de ser la fuente primordial del arribismo social, del acceso al Estado para lograr una nueva posición social. Y cito: los hombres preparados que egresan de nuestra universidad son un fraude, un robo. En las universidades y colegios no se hace vida intelectual propiamente dicha. No existe el culto por las ideas originales, la generosa, noble y levantada preocupación por los problemas de la vida, el amor de la ciencia por la ciencia misma, el gusto del arte, de todo eso, en fin, que constituye las cualidades de un hombre de moralidad superior y de cultura. Todos los concurrentes a colegios y facultades van allí con un mezquino criterio utilitario, con una mira mediocremente interesada, reflejo exacto y genuino de sus hogares. Lo que buscan es un título con el cual elevarse en rango social y consagrarse después a la política para adquirir prebendas, tener influjo y ser unos mangoneadores. Cierro cita. En este sentido, su labor como crítico literario, reformador educativo, escritor y periodista apunta a luchar contra ese medio hostil, a través de la cultura, cuya significación va transformándose desde una mirada elitista de alta cultura que desprecia la elevación del rango social que acabo de señalar, pasando por la difusión democratizadora de la educación hasta la identificación de la cultura con la tierra y la vuelta a los orígenes. ¿Cómo hace este tránsito de la ruptura a la ligación con el medio? Cuando nuestro autor describía la bulia de sus personajes, vinculaba esta característica con el choque de una cultura letrada occidental con lo agreste de la tierra de nacimiento. Sin embargo, el proyecto de transformación letrada del medio se torna poco a poco en necesidad de vínculo, ya no intelectual, sino natural con el medio. Medinaceli se religa a la tierra a través del deseo hacia la mujer chola. ¿Qué es la cultura para Medinaceli? Si este autor se hubiera recluido en la idealización de una cultura letrada, bajo el tono evolutivo de civilización occidental que tuvo hasta la primera mitad del siglo XX, tendríamos un discurso conservador común en América Latina, el Sarmiento Facundo, Civilización y Barbarie de Sarmiento, o del uruguayo José Rodó en su Ariel, que continúa en Bolivia Alcides Arguedas. Sin embargo, Medinaceli hace un quiebre, ¿no? Su carácter progresista está en haber ampliado la noción de cultura hacia el conjunto de fuerzas materiales y espirituales, por tanto, de un pueblo, por tanto, no circunscrita a una cultura ni letrada ni occidental. Así, en 1922 recupera la definición de cultura de Guillermo Oswald, químico y filósofo alemán, que dice: habrá cultura en un pueblo cuanto menos fuerzas espirituales y materiales queden desaprovechadas. Este gesto temprano le permite contrarrestar la dicotomía civilización-barbarie por aquella de civilización-naturaleza, donde civilización es occidente y el lado negativo de la relación, al igual que para Franz Tamayo y los primeros intelectuales bolivianos que se vuelcan hacia la valoración de lo propio, la naturaleza americana y el mundo indígena. En 1939 parafrasea Meditaciones Sudamericanas del conde de Kersenling, donde señala: al revés de lo que sucede en la Europa civilizada, en la América bárbara no es el hombre quien somete a la naturaleza, sino aquel. El hombre siente a cada rato el influjo de lo cósmico que lo rodea y cerca por todas partes, y algunas veces le deleita, pero en la mayoría de los casos le abruma, vence y aplasta. Cierro cita. Así, en sus palabras, cambia el aristocraticismo decadente de Nietzsche por la mirada romántica también de Osvaldo Spengler en La decadencia de Occidente, quien le permite ampliar su noción de cultura con la siguiente cita. No es cita de Spengler: el que cava y cultiva la tierra no pretende saquear la naturaleza, sino cambiarla. Plantar no significa tomar algo, sino producir algo, pero al hacer esto el hombre mismo se torna planta, es decir, aldeano, arraigado en el suelo cultivado. El alma del hombre descubre un alma en el paisaje que le rodea. Anúnciase entonces un nuevo ligamen de la existencia, una sensibilidad nueva. La hostil naturaleza se convierte en amiga. La tierra es ahora ya la madre tierra. Si empezamos la propuesta de análisis de la obra de Medinaceli con la lucha contra su medio, aquí llegamos a su resolución: abrazar su ambiente, su tierra, pero desde otro lugar distinto al que había negado. A través del descubrimiento intelectual de la naturaleza como lo propio, como el hogar y el cuerpo femenino, Medinaceli se religa a su medio a través de la aldea, más propiamente de la mujer que representa este medio, la chola.
Para José Luis Romero, historiador argentino, la experiencia de comercio, del dinero y de la movilidad social en la burguesía occidental a partir del siglo XI propone una transformación epistemológica, el paso del escolasticismo, de su deducción y trascendentalismo, al empirismo, exploración del mundo material. El descubrimiento de la naturaleza y del cuerpo humano es una expresión similar a las exploraciones de la economía política y del mundo del mercado, aunque por supuesto haya sido mecanizada por el positivismo secante del siglo XIX. La tremenda debilidad del primer proyecto burgués en Bolivia dificulta esta transformación epistemológica, una reforma intelectual, diría Mauricio Sousa, y genera sentidos alternativos de modernidad. El simbolismo de la naturaleza en Medinaceli y en el telurismo posterior es un buen ejemplo de ello. Veamos cómo naturaleza y materialidad se oponen para nuestro autor, y abro cita. Para nosotros, como para los hidalgos de Castilla, sigue siendo deshonroso ocuparse en menesteres caseros y administrar nuestras rentas. De eso dejamos que se encarguen los gringos, seres inferiores y subalternos como un ama de llaves. Y si a últimas vamos a quedarnos sin un cuarto, eso no importa, lo que nos importa es salvar el espíritu. La corrupción del dinero que simboliza el filisteísmo de la burguesía solo puede limpiarse a través del espíritu. Si inicialmente del letrado, luego el terrígena, es decir, el indígena. Medinaceli nunca abandona la defensa del valor espiritual, del honor hidalgo de la hacienda, la servidumbre y el goce estético, solo que materializa esta espiritualidad en la naturaleza, la tierra y la mujer de pollera. En el fondo, Medinaceli no representa el cuestionamiento de civilización versus barbarie, por el de la naturaleza versus civilización, operado en aquella época en América Latina, porque busca la civilización en el sentido espiritual de la palabra, tanto en su defensa de la cultura letrada occidental como del mundo indígena. Y sí, es mi última cita. La razón es sencilla, es que el indio, aunque no sepa leer ni haya visitado una escuela, precisamente por eso posee realmente una cultura milenariamente heredada de su raza, que marcha al par del ritmo de su sangre y se traduce en vitalidad orgánica y consecuentemente en pureza moral. En cambio, las otras razas van perdiendo en rectitud étnica y energía creadora a medida que van ganando en adoctoramiento universitario, en fachadismo educacional y parasitismo social. Es que estas gentes, aunque sepan leer y hayan visitado muchas escuelas y colegios, precisamente por eso no son cultas, porque la cultura que ellos usufructúan fraudulentamente no es la que correspondía a su acervo hereditario y su mentalidad caótica, sino una cultura que se les ha impuesto a la fuerza, desde fuera, como un botín chinesco que se les hubiera metido a forja en el cerebro y con el cual ellos se pavonean como el cernícalo con las plumas del grajo, pero que no se reduce más que a eso, plumaje. Cierro cita. El tránsito de Medinaceli como el de Tamayo va de la bulia de la espiritualidad criolla a la tonificación espiritual por la vía de la vitalidad del indio y de la chola, de las montañas y de la aldea, es decir, por lo otro, que pareciera no estar manchado ni moralmente impuro a causa de la materialidad, del dinero y el mercado. Espiritualizar la naturaleza, convertirla en alma territorial y genio telúrico, sí manifiesta a mi modo de ver un aristocratismo que paradójicamente se refugia en el descubrimiento del indio y la mujer, que aquí significa el descubrimiento de la naturaleza para protegerse del cambio social. Medinaceli sutura la fractura con el medio, tejiendo una analogía entre la alta cultura letrada europea que admira y la cultura indígena ancestral, orgánica y pura que descubre y que le permite reconciliarse con la agreste América. Tierra espiritualizada y espíritu terrígeno son la clave de este autor y a su manera también de la modernidad boliviana de la primera mitad del siglo XX. Gracias.